3 noches atrás, en una oscura callejuela del centro histórico de Veracruz, un par de cabrones volvieron a aparecer. Ricardo el Martillo Mendoza, sicario de los halcones de Veracruz, escupió al suelo y gritó. 3 infantes de marina, recién llegados en su permiso, estaban acorralados en un rincón. Javier Solís, de 22 años, temblaba como una hoja, mientras Miguel Ramírez y Héctor Vargas apretaban los puños, paralizados, incapaces de moverse. Así que un soldadito se nos quedó viendo muy feo, ¿eh? Gruñó el Martillo. No, señor, para nada. Nosotros no. Cállate el hocico, pendejo. El puño de El Martillo se estrelló contra el estómago de Javier. El joven se desplomó, agarrándose las costillas con un gemido ahogado. Oye, déjalo en paz. Gritó Miguel, dando un paso al frente. Uy, cuidado. Un militar no puede ponerle una mano encima a un civil primero. No está bien visto, se burló Felipe Calderón Jr., empujando a Miguel en el pecho con un dedo, con una sonrisa de superioridad en su rostro. Los soldados no pueden pelear, ¿verdad? ¿No es parte de su reglamento? Lo que siguió fue una paliza unilateral. Los infantes de marina, obligados por su código a solo recibir los golpes, no podían hacer más que cubrirse. La sangre brotó del labio partido de Miguel. Damas y caballeros, ¿pueden creer la escena que acaban de presenciar? Jóvenes infantes de marina, agredidos brutalmente por la simple razón de ser militares. Una realidad en la que deben soportar los golpes debido a sus propias reglas. Pero esto no termina aquí. Cuando escuchen la impactante verdad que se esconde detrás de este incidente y la historia de la mujer, una general, que la desveló, les aseguro que su perspectiva cambiará. Una inversión sorprendente, donde la ira se convierte en satisfacción y la desesperación en inspiración, les está esperando. Si esta historia ha despertado su curiosidad, antes de comenzar, les pido que se suscriban y le den me gusta. Y ahora, que comience el relato. Desde el autobús de segunda clase que se detuvo frente a la base aeronaval de la Secretaría de Marina en Veracruz, descendieron 3 jóvenes infantes. El primero en bajar, caminando con la espalda recta y la mirada al frente, era Miguel Ramírez. A sus 24 años, las insignias de cabo en su hombro parecían pesarle con orgullo, un orgullo forjado en más de un año de servicio que había endurecido su cuerpo y su espíritu. Detrás de él venía Héctor Vargas, sargento segundo de la misma generación, un tipo que siempre sabía cómo aligerar el ambiente con una broma o un comentario sarcástico. El último en bajar fue Javier Solís, un infante de marina de 22 años, cuya cara aún reflejaba el fervor y el orgullo de ser un fibra, un novato lleno de ideales. Por fin, cabrones, libertad, exclamó Héctor, abriendo los brazos de par en par como si quisiera abrazar todo el aire húmedo y salado de Veracruz. 3 días y 4 noches. Más que suficiente. Miguel se ajustó la mochila al hombro y observó a su alrededor. Desde que tomaron el camión urbano en la terminal hasta llegar al Zócalo, su corazón había latido con una emoción infantil, pero ahora, al encontrarse en medio del bullicio del centro, sintió como sus hombros se encogían instintivamente. Aunque no llevaba el uniforme, sentía como si un letrero invisible sobre su cabeza gritara militar a los 4 vientos. Oigan, primero hay que buscar dónde quedarnos, dijo Javier, mirando la pantalla de su celular. Aquí dice que hay un hostal barato a 10 minutos caminando. Los 3 arrastraron sus maletas y se adentraron en las callejuelas del centro histórico. Eran poco más de las 7 de la tarde, pero las calles vibraban con una energía caótica y contagiosa. Las luces de neón de los bares y cantinas parpadeaban, mezclando sus colores con el sonido de la salsa y la cumbia que se escapaba por las puertas abiertas. El olor a carne al pastor de las taquerías y el aroma dulce de los esquites de los puestos ambulantes flotaban en el aire, tentando sus sentidos. Güey, esto es otro mundo, dijo Javier, sus ojos brillando de asombro. No se parece en nada a la base. Miguel asintió. Después de más de un año confinado entre los muros del cuartel, incluso una escena tan cotidiana como esta se sentía nueva y emocionante. Sin embargo, una extraña tensión se apoderó de él. Habiendo crecido en un barrio bravo,
conocía demasiado bien los peligros que acechaban en los rincones oscuros de una ciudad bulliciosa. Héctor caminaba al frente, marcando el paso. A ver, escuchen. A partir de hoy, somos simples universitarios. Queda prohibido hablar de la Marina, ¿entendido? Sí, va, contestó Javier con una sonrisa. Y es secreto que somos infantes de Marina. Pero los ojos de Miguel no dejaban de escanear su entorno. Un señor borracho tambaleándose en una esquina, un grupo de jóvenes gritando por teléfono, un puñado de hombres fumando en un callejón oscuro. Desde siempre, esos rincones donde se congregaba la gente vulnerable le habían preocupado. Sabía que en lugares así siempre había alguien sufriendo una injusticia. Después de dejar sus cosas en el hostal, los tres volvieron a salir a la calle. La propuesta de Héctor de celebrar la primera noche como se debía fue aceptada por unanimidad. Sin un plan fijo, comenzaron a caminar por la avenida principal. Fue entonces cuando una pareja joven que venía en dirección contraria los vio y comenzó a susurrar. «Oye, no son militares», dijo la chica en voz baja. «¿Cómo sabes?», preguntó el chico. «Mírales el corte de pelo y cómo caminan. Se les nota a leguas. ¡Qué guapos! ¿Serán de la Marina?». Pero de otro grupo que pasaba a su lado, escucharon algo muy diferente. Otra vez militares. Dicen que los que salen de permiso últimamente nomás andan de borrachos y buscando pleito. Sí, es cierto. Ayer salió en las noticias. Se le pusieron bravos a unos civiles. Miguel se detuvo por un instante. Sintió un peso en el pecho, una opresión sorda. Sin poder decir nada, simplemente bajó la cabeza y siguió caminando. Héctor y Javier también lo habían escuchado, sus rostros se habían endurecido. «No les hagas caso», le dijo Héctor, dándole una palmada en el hombro. «Si te clavas con cada comentario pendejo, te vas a amargar la vida». Pero a Miguel le seguía molestando. ¿Cómo era posible que los reconocieran tan fácilmente sin el uniforme? ¿Y por qué la gente asumía inmediatamente que eran problemáticos solo por ser militares? El primer y segundo día transcurrieron sin mayores incidentes. Fueron a la playa de Mocambo, comieron mariscos en el mercado de pescadería y vieron una película de acción en el cine. De vez en cuando sentían las miradas penetrantes de la gente, pero lograron disfrutar de su permiso sin meterse en problemas. La última noche, la melancolía comenzó a instalarse. Al día siguiente, tenían que regresar a la base. Los tres estaban sentados en una taquería cerca del hostal, bebiendo unas cervezas y platicando. «El tiempo se va de volada», dijo Javier con una expresión de nostalgia. «Ya sé. Parece que acabamos de llegar y ya es la última noche», suspiró Héctor, dando un trago a su cerveza. Miguel miraba por la ventana, perdido en sus pensamientos. Habían sido 3 días maravillosos. Por un momento, había podido olvidar la rigidez de la vida militar y reírse a carcajadas. Pero, al mismo tiempo, una parte de él se había mantenido en alerta constante. La preocupación de que, por su culpa, alguien pudiera salir lastimado, o de que alguien se sintiera ofendido solo por su condición de militares, no lo había abandonado ni un segundo. «Oigan, hay que regresarnos temprano», dijo Héctor, mirando su reloj. «Mañana tenemos que tomar el camión muy temprano». «Sí, tienes razón. Si llegamos tarde, nos va a cargar el payaso», asintió Miguel. Pero Javier aún miraba hacia la calle con anhelo. «Compañeros, ¿no podemos ir a ver el malecón de noche una última vez?», preguntó con cautela. «¿Quién sabe cuándo volveremos a tener una oportunidad como esta?». «No manches, Javi. Mañana tienes que estar fresco como una lechuga», lo regañó Héctor. «No, de verdad. Solo voy a la tienda por algo y de pasada doy una vuelta rápida. 30 minutos, se los juro». Miguel entendía perfectamente cómo se sentía Javier. Para un recluta que apenas se estaba acostumbrando a la vida militar, un permiso como este era un tesoro invaluable. «Está bien, pero date prisa», dijo Miguel. «Te esperamos aquí en el hostal». Javier sonrió ampliamente y se levantó de la silla.
regreso en chinga. Y así, Javier se perdió solo en los callejones de Veracruz. Miguel y Héctor lo vieron alejarse, esperando su pronto regreso. Pero en ese momento, no tenían idea de la terrible prueba que les depararía esa última noche de su permiso. Mientras Miguel y Héctor esperaban en el cuarto del hostal, un sonido sordo y ahogado llegó desde la dirección del callejón. Al principio, pensaron que era solo el ruido habitual de un bar cercano. Pero cuando a ese sonido le siguieron gritos cargados de insultos soeces, el rostro de Miguel se contrajo. ¿Qué es ese desmadre?, preguntó Héctor, asomándose por la ventana. Miguel se levantó de un salto. Un presentimiento ominoso le oprimió el pecho. El ruido venía de la misma dirección a la que se había ido Javier. Es por donde se fue Javi. ¿No será él?, dijo Miguel, su voz teñida de urgencia. No, como crees, negó Héctor, pero en su rostro también se dibujó una sombra de preocupación. Los dos salieron corriendo del hostal. Siguieron el sonido de los gritos, adentrándose en la penumbra del callejón. Bajo la débil luz de un farol, distinguieron varias siluetas. Y en el centro, aplastado contra una pared, reconocieron la figura encogida de Javier Solís. 4 hombres con camisas negras lo rodeaban. Al frente del grupo estaba Ricardo el Martillo Mendoza. A sus 39 años, era el jefe de sicarios de los halcones de Veracruz. Sus hombros anchos, su rostro curtido y lleno de cicatrices, y un grueso anillo de plata en su mano derecha emanaban una violencia contenida. Un tatuaje de un dragón se enroscaba en su antebrazo izquierdo. ¿Con qué muy valiente, soldadito? Mirando a la gente de arriba a abajo, gritó el Martillo, agarrando a Javier por el cuello de la camisa. Javier temblaba de miedo. Perdón. No sé qué hice mal. ¿Qué hiciste mal?, se burló el Martillo. Nos viste pasar y te nos quedaste viendo, pinche perro. A su lado, un hombre más joven, vestido con una camisa blanca de marca y un reloj ostentoso, observaba la escena con los brazos cruzados. Era Felipe Calderón Jr. A sus 27 años, parecía un niño rico mimado, pero en realidad era un miembro clave de los halcones y, además, el único hijo del senador Arturo Calderón. Oye, Ricardo, dijo Felipe con voz arrastrada. Parece que a los militares de hoy en día se les ha olvidado la disciplina. Ni siquiera saludan a sus mayores. En ese momento, Miguel y Héctor irrumpieron en el callejón. ¿Qué chingados están haciendo?, gritó Miguel. El Martillo giró la cabeza. Vaya. Llegaron sus amiguitos. Qué gusto verlos. Suéltalo, ordenó Miguel, avanzando un paso. Dinos qué hicimos mal. ¿Qué hicieron mal?, repitió el Martillo con una sonrisa cruel, empujando a Javier con más fuerza contra la pared. Un militar se le quedó viendo feo a un civil. ¿Necesitas más? Eso no es cierto, intervino Héctor. Nuestro compañero no es de esos. Felipe Calderón Jr. esbozó una sonrisa de superioridad. Escuchen a estos señores. ¿Desde cuándo un militar le puede hablar de tú a sus mayores? ¿Mayores de qué, pendejo? La voz de Miguel se volvió áspera. De repente, el Martillo levantó el puño y lo estrelló contra el abdomen de Javier. El joven soltó un grito ahogado y se dobló en dos. Miguel y Héctor se lanzaron al mismo tiempo, pero el Martillo retrocedió un paso, burlándose. Cuidado. ¿Un militar va a golpear primero a un civil? Eso no se ve bien, ¿o sí? El puño de Miguel se detuvo en el aire. La regulación que prohibía a los militares iniciar un acto de violencia resonó en su cabeza como un trueno. El Martillo no desperdició ese instante de vacilación. Así me gusta. Bien educadito, dijo, empujando el pecho de Miguel con un dedo. ¿No se supone que los militares deben proteger a los ciudadanos? ¿O también los golpean? Felipe también se acercó, palmeando el hombro de Miguel con condescendencia. Compañero, a estos amigos les falta disciplina.
Creo que tendremos que enseñarles una lección. El rostro de Miguel enrojeció de ira. Sus puños temblaban, pero no podía hacer nada. Héctor estaba en la misma situación. No podían violar el reglamento y ser los primeros en atacar. Aprovechando su inmovilidad, los otros dos sicarios se adelantaron y, sin dudarlo, comenzaron a patear a Miguel y a Héctor. ¡Ah! Miguel se tambaleó, cubriéndose el costado. Héctor recibió una patada en la espinilla y cayó de rodillas. ¡Hijos de su puta madre! El martillo seguía atormentando a Javier. Le daba puñetazos cortos en las costillas. ¿Crees que por ser militar eres la gran cosa? Aquí, nosotros mandamos. Javier se desplomó en el suelo, agarrándose las costillas. Su rostro estaba pálido, casi azul. Apenas podía respirar. Javi. Miguel intentó correr hacia él, pero Felipe se interpuso. ¿A dónde vas? Dijo, sujetándolo del cuello. Esto todavía no termina. Otro puñetazo impactó en los labios de Miguel. Sintió el sabor metálico de la sangre en la boca. Un hilo rojo le escurrió por la barbilla. Héctor intentó levantarse, pero otra patada lo mandó de nuevo al suelo, donde se quedó hecho un ovillo, protegiéndose el estómago. «Ya basta», gritó Miguel, pero nadie lo escuchó. El martillo se acercó y le dio una bofetada con la mano abierta. «Para ser un soldadito, tienes la voz muy fuerte». «¿Por qué nos hacen esto?», preguntó Miguel, apretando los dientes. «¿Por qué?», respondió Felipe con una sonrisa. «Porque un militar se pavoneó frente a nosotros con arrogancia. Con eso es más que suficiente». Los tres no tuvieron más remedio que seguir recibiendo golpes. Cada vez que intentaban levantar un puño para defenderse, el recuerdo del reglamento los detenía. Y eso era precisamente lo que sus agresores querían. Estaban explotando sin piedad su única debilidad, la prohibición de usar la fuerza primero. Al final del callejón, oculto en las sombras, alguien grababa toda la escena con un teléfono celular. Una silueta apenas visible en la oscuridad. Pero nadie, enfrascado en la violencia del momento, se percató de su presencia. «Bueno, ya estuvo bueno», dijo el martillo, sacudiéndose las manos. «La próxima vez, más respeto con sus mayores. Y no anden de gallitos solo porque traen uniforme», añadió Felipe, mirando a Miguel con desprecio. Se fueron riendo, dejando atrás a 3 infantes de marina ensangrentados y humillados. Miguel ayudó a Javier a levantarse. El joven se aferraba a sus costillas, gimiendo de dolor. «¿Estás bien?», le preguntó Miguel. «Compa, no puedo respirar bien», logró decir Javier con dificultad. Héctor se levantó tambaleándose. «Esos hijos de puta. No los voy a dejar así». Pero el corazón de Miguel estaba lleno de una emoción más compleja que la simple ira. Sentía una impotencia abrumadora. Esto no había sido una simple pelea callejera. Olía a algo planeado, a algo organizado. A la mañana siguiente, al regresar a la base, las heridas de Miguel y Javier eran imposibles de ocultar. El labio de Miguel estaba hinchado y amoratado, y Javier caminaba encorvado, presionándose constantemente el costado. Héctor también tenía moretones visibles en los brazos y las piernas. En cuanto entraron en el dormitorio, sus compañeros los rodearon. «Güey, ¿qué les pasó?», preguntó sorprendido un soldado llamado Carlos. «¿Y ese labio? ¿Te peleaste?», dijo otro, Pedro, examinando el rostro de Miguel. Miguel negó con la cabeza. «No es nada. Me caí». «¿Te caíste y te dejaste así la cara?», insistió Carlos con escepticismo. «Que no es nada, ya», respondió Miguel con irritación. Javier se había tumbado en su litera y no dejaba de gemir. Cada vez que intentaba respirar profundamente, un dolor agudo le atravesaba las costillas. «¿Y a Javi qué le pasa?», preguntó Pedro. «Creo que le dio un resfriado fuerte», mintió Héctor. Pero el ambiente en el dormitorio era extraño.
Todos intuían que había pasado algo grave, pero los tres se mantenían en silencio. Pasaron varios días. El estado de Javier no mejoraba. Cada vez que tosía, su rostro se contraía de dolor, y por las noches apenas podía dormir. Una tarde, mientras Miguel revisaba las noticias en su celular, se quedó helado. Un titular enorme ocupaba la página principal de un portal de noticias local. Militares borrachos atacan brutalmente a civiles en el centro de Veracruz. Debajo, había un video. Con manos temblorosas, Miguel le dio play. En la pantalla, solo se veían imágenes de él y Héctor empujando a los sicarios. El contexto, la agresión previa, había sido completamente editado. El video los hacía parecer los únicos agresores. ¿Qué es esta mamada?, murmuró Miguel. Debajo del video, los comentarios comenzaron a llover. Otra vez los militares. ¿A eso los mandan, a golpear gente? No se puede confiar en ellos. Eran todos del mismo tenor. Héctor se acercó y miró la pantalla por encima del hombro de Miguel. Oye, esos somos nosotros. Sí, la voz de Miguel era un hilo tembloroso. No puede ser. ¿Pero qué dice? Si a nosotros nos madrearon. Miguel leyó el artículo completo. Citaba una declaración del comandante Romero, de la Policía Municipal. 3 militares en estado de ebriedad agredieron a un grupo de civiles, quienes actualmente reciben atención médica por sus heridas. Esos hijos de puta. ¿Qué están diciendo?, exclamó Héctor, lleno de furia. La mente de Miguel se quedó en blanco. ¿Cómo era posible que ellos, las víctimas, fueran ahora los victimarios? ¿Y quién demonios había grabado ese video? A la mañana siguiente, el capitán de la compañía, un hombre de unos 40 y tantos llamado Suárez, los llamó a su oficina. El capitán Suárez era un oficial veterano, normalmente comprensivo con sus hombres, pero ahora su rostro era una máscara de gravedad. ¿Qué demonios pasó durante su permiso?, preguntó. Fuimos agredidos, mi capitán, respondió Miguel. ¿Agredidos? El capitán enarcó una ceja. Unos criminales atacaron primero a Javier, intervino Héctor. Nosotros solo intentamos defenderlo. Entonces, ¿por qué las noticias dicen que ustedes fueron los agresores?, suspiró el capitán. Nosotros ni siquiera los tocamos, mi capitán, dijo Javier con dificultad. Por el reglamento. El capitán negó con la cabeza. Primero tengo que investigar los hechos. Pero con esto ya en los medios. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió y entró el comandante del batallón, el teniente coronel Rivas, un hombre de más de 50 años con el rostro surcado de arrugas y una mirada fría como el acero. Capitán Suárez, dijo con voz autoritaria. Sí, mi comandante, el capitán se puso de pie y saludó. ¿Cómo vamos a manejar este asunto? Estoy investigando los hechos para. Los hechos ya los investigó la policía, lo interrumpió Rivas. Si el ejército se involucra demasiado en un asunto civil, solo se complicarán más las cosas. Miguel intentó hablar, pero la mirada gélida del comandante lo silenció. Es mejor dejar que esto se enfríe, dijo Rivas. Si hacemos mucho ruido, todo el batallón quedará manchado. Pero, mi comandante, según lo que dicen ellos. Intentó argumentar el capitán, pero Rivas lo detuvo con un gesto. Suficiente. Que resuelvan esto a nivel personal. Y por ahora, se les prohíben los permisos. Miguel, Héctor y Javier no pudieron hacer más que permanecer en silencio. La frustración los ahogaba, pero en la jerarquía militar, las órdenes de un superior son ley. Después de que el comandante se fuera, el capitán Suárez suspiró. Lo siento, muchachos. No hay nada que pueda hacer. Mi capitán. Comenzó Miguel. Lo sé. Sé que es injusto, dijo el capitán. Pero en esta situación, lo mejor para ustedes es mantener un perfil bajo. ¿Y qué pasará con nosotros?, preguntó Héctor. No habrá sanciones disciplinarias. Pero de ahora en adelante, caminen con cuidado.
Los tres salieron de la oficina con el corazón encogido. Mientras caminaban por el pasillo, sentían las miradas punzantes de los otros soldados. El rumor ya se había extendido. De vuelta en el dormitorio, el ambiente era glacial. Incluso sus amigos más cercanos los saludaban con incomodidad. «Oigan, ¿es neta que golpearon a unos civiles?», preguntó Carlos en voz baja. «No», respondió Miguel, sin fuerzas. «Entonces, ¿por qué el artículo?». «No lo sé», lo cortó Miguel. Una extraña atmósfera se apoderó del cuartel. La vergüenza de haber sido golpeados por criminales sin poder defenderse se mezclaba con el miedo de que salir a la calle con el uniforme puesto era ahora más peligroso. Los soldados comenzaron a evitar salir de permiso. Miguel se tumbó en su litera y miró al techo. La culpa por las heridas de Javier y la injusticia de ser condenado públicamente lo estaban asfixiando. No podía entender cómo ellos, las víctimas, se habían convertido en los villanos. Javier seguía quejándose del dolor en las costillas, sin poder dormir, y Héctor apretaba los puños, conteniendo una rabia que amenazaba con explotar. Y Miguel, él mismo, se sentía aplastado por la impotencia de toda la situación. La noche avanzó, pero el sueño no llegó para Miguel. Una semana después del incidente, los soldados del dormitorio se congregaron frente al televisor. Estaban transmitiendo en vivo una sesión del Senado. En la pantalla, el senador Arturo Calderón estaba en la tribuna. A sus 55 años, Calderón, del partido en el poder, se había forjado una imagen de defensor del pueblo. Vestido con un traje impecable y una sonrisa amable, ahora su expresión era de una solemnidad extrema. «El reciente incidente de violencia militar en Veracruz me ha dejado profundamente consternado», dijo Calderón al micrófono. «¿Podemos permitir que la disciplina de nuestros jóvenes soldados se relaje de esta manera?». Miguel se quedó paralizado frente al televisor. Estaba hablando de su caso. «Las Fuerzas Armadas son una institución dedicada a proteger la vida y los bienes del pueblo mexicano», continuó el senador, alzando la voz. «Es inconcebible que esos mismos soldados agredan a los ciudadanos». En una esquina de la pantalla, el mismo video editado se reproducía una y otra vez. Aunque sus rostros estaban pixelados, Miguel se reconoció. «¿Y la infantería de Marina, no se supone que es la élite de nuestras Fuerzas Armadas?», prosiguió Calderón. «Que miembros de una unidad tan distinguida cometan actos como este, significa que hay un problema grave en la cadena de mando». Alguien en el dormitorio bromeó. «Oye, Miguel, ya te hiciste famoso». «Cállate», espetó Héctor con brusquedad. Pero el ambiente ya se había enrarecido. Los otros soldados comenzaron a lanzar miradas furtivas a Miguel. Incapaz de soportarlo, Miguel salió corriendo del dormitorio. Unos días después, Miguel y Héctor recibieron una citación para presentarse en la comandancia de la Policía Municipal de Veracruz. Tenían que rendir declaración. El edificio de la comandancia era viejo y destartalado, con la pintura descascarada. Los llevaron a una sala de interrogatorios donde el comandante Romero los esperaba. De unos 45 años, Romero era un hombre corpulento, de rostro grasiento y una mirada astuta. «Siéntense», dijo, señalando unas sillas. Una vez que se sentaron, Romero extendió unos papeles sobre la mesa. «Los llamé para cerrar este caso», dijo. «Si admiten su error, no habrá mayores problemas». «¿Nuestro error?», preguntó Miguel. «El haber empezado el pleito por estar borrachos», respondió Romero con indiferencia. «Nosotros no empezamos nada», protestó Héctor. «Fueron unos criminales». «¿Criminales?». Romero frunció el ceño. «Cuidado con lo que dices. Esos hombres son ciudadanos respetables». Miguel no pudo contener una risa amarga. «¿Ciudadanos respetables que golpean a la gente así?». «Ustedes los provocaron». «Fue en defensa propia», dijo Romero con una sonrisa cínica. «Nosotros ni siquiera levantamos las manos», exclamó Héctor, furioso. «¿Tienen pruebas?», preguntó Romero. Héctor y Miguel se quedaron sin palabras. No tenían ninguna prueba.
Solo existía ese video manipulado. Ven, dijo Romero con aire de satisfacción. Solo digan que fue un error por el alcohol y todo termina. ¿Y qué nos pasaría?, preguntó Miguel. Pagan una multa y listo. Romero hizo un gesto displicente con la mano. En la Marina también quieren que esto se resuelva sin hacer mucho ruido. Miguel y Héctor salieron de la comisaría con una sensación de devastación total. Nadie quería escuchar la verdad, en cambio, los estaban presionando para que mintieran. Mientras tanto, en su casa, el padre de Miguel, el señor Ramírez, bebía un vaso de tequila. A sus 55 años, era un hombre honesto que había trabajado como soldador en los astilleros de Veracruz durante 30 años. Sus manos ásperas y su rostro curtido por el sol contaban la historia de una vida de trabajo duro. El señor Ramírez miraba las noticias en su teléfono. Los comentarios en los artículos estaban llenos de insultos hacia la Marina. ¿Este es el nivel de nuestros soldados? Tanto que presumen los de la Marina y para esto sirven. Los mantenemos con nuestros impuestos para que golpeen a la gente. El pecho del señor Ramírez se oprimía. El orgullo que siempre había sentido por su hijo se estaba convirtiendo en vergüenza. Recordaba lo feliz que se sintió cuando Miguel ingresó a la infantería de Marina. Ahora, ese orgullo se sentía sucio. Viejo, ya no bebas, le dijo su esposa, la señora Ramírez, tratando de quitarle el vaso. Déjame. La apartó él. ¿Qué hizo mi hijo para merecer estos insultos? Tú sabes que Miguel no es así, dijo ella, con los ojos llenos de lágrimas. Pero el mundo no lo cree, suspiró el hombre. Mientras tanto, en un hospital de la Ciudad de México, los padres de Javier Solís lloraban en un pasillo. La fractura de costillas de Javier era tan grave que había tenido que ser trasladado a un hospital civil. ¿Por qué la Marina no protegió a mi hijo?, gritaba la madre de Javier. Mi niño solo tiene 22 años, ¿qué mal pudo haber hecho? El padre golpeaba la pared con el puño. Miguel escuchaba sus lamentos desde el otro lado de la puerta de la habitación. Había venido a visitarlo, pero no se atrevía a entrar. No tenía cara para ver a los padres de Javier. ¿Y si no se hubiera contenido? ¿Y si hubiera ignorado el reglamento y hubiera peleado? Esos pensamientos daban vueltas en su cabeza. Pero si lo hubiera hecho, quizás las consecuencias habrían sido aún peores. Miguel caminó hasta el final del pasillo y miró por la ventana. Sentía que ese momento en que decidió contenerse había sido el inicio de toda esta tragedia. Creyó que estaba haciendo lo correcto como militar, pero al final, todo había salido terriblemente mal. Desde la habitación, escuchó un gemido de Javier. El dolor de sus costillas rotas apenas le permitía respirar. Al oírlo, el pecho de Miguel también se contrajo. ¿Acaso tenía que soportarlo todo sin hacer nada? ¿La verdad debía quedar enterrada para siempre? El puño de Miguel se cerró con fuerza. Ya no podía seguir conteniéndose. Tenía que hacer algo. La mirada de Miguel cambió. La desesperación y la impotencia dieron paso a una nueva y firme resolución. En el tercer piso del cuartel general de la Fuerza de Infantería de Marina, en la Ciudad de México, la general de división Elena Vargas de la Peña estaba sentada sola en su despacho. A sus 52 años, era la primera mujer en alcanzar el rango de 3 estrellas en la historia de la Marina de México. Su mandíbula firme y su mirada penetrante reflejaban 30 años de experiencia militar. Pero en ese momento, esa mirada estaba velada por una profunda preocupación. Sobre su escritorio se apilaban los informes del incidente de Veracruz. El reporte inicial, los recortes de prensa, las transcripciones de la sesión del Senado. Todo estaba allí. El caso, que había comenzado como una simple pelea, se había convertido en un escándalo político sobre la disciplina militar, y finalmente había escalado hasta un punto en que requería la atención del más alto mando. La general Vargas de la Peña leía cada página con detenimiento, analizando los detalles del calvario de Miguel Ramírez, Héctor Vargas y Javier Solís. Pero cuanto más leía, más inconsistencias encontraba. La inversión de roles entre víctima y agresor, el video manipulado, la cobertura mediática unilateral.
Su mirada se desvió hacia un portarretratos en una esquina de su escritorio. En él, la fotografía de un joven soldado. El cabo Morales. Fallecido 5 años atrás. Un recuerdo doloroso emergió desde lo más profundo de su memoria. También había sido un caso de agresión durante un permiso. El cabo Morales había sido brutalmente golpeado por miembros de un cártel en una zona de bares de Tijuana y murió días después en el hospital por una hemorragia cerebral. En aquel entonces, la general Vargas de la Peña era coronel y comandante del regimiento. Cuando le informaron del caso, actuó estrictamente según el protocolo. Lo clasificó como un incidente civil, lo dejó en manos de la policía y la Marina se mantuvo al margen. El resultado fue desolador. Los agresores recibieron sentencias ridículamente leves y el cabo Morales nunca regresó. La general apoyó los codos en el escritorio y se cubrió el rostro con las manos. El recuerdo de los padres de Morales, sosteniendo la fotografía de su hijo y gritando de dolor, era tan vívido como si hubiera ocurrido ayer. Mi coronel, que hizo mal nuestro hijo, la voz quebrada de la madre de Morales resonaba en sus oídos. En ese momento, no pudo decir nada. Solo pudo balbucear que el reglamento era así, que la jurisdicción de la Marina era limitada. Pero esas excusas sonaban vacías frente al dolor de unos padres que habían perdido a su único hijo. En el funeral de Morales, la general se inclinó ante su fotografía y se hizo una promesa a sí misma: nunca más permitiría que algo así volviera a suceder. Pero 5 años después, la historia se repetía. Se levantó y caminó hacia la ventana. Desde su despacho se veía un amplio campo de entrenamiento donde jóvenes infantes de marina corrían, sus cantos y el ritmo de sus botas resonando en el aire. La general tuvo la intuición de que el incidente de Veracruz no era una simple pelea. Era parte de un patrón, una estructura en la que jóvenes con uniforme se convertían repetidamente en chivos expiatorios. Y para colmo, los medios y los políticos se unían en un coro para culpar únicamente a los militares. La verdad era enterrada, las víctimas se convertían en culpables y los padres lloraban. La general apretó el puño contra el marco de la ventana. Si no podía proteger de verdad a los jóvenes bajo su mando, ¿qué sentido tenía su posición? ¿De qué servían las 3 estrellas en sus hombros si no podía evitar que sus hombres fueran víctimas de una injusticia tan flagrante? En el campo de entrenamiento, los jóvenes seguían sudando. Sus rostros le recordaban al cabo Morales. Y también veía los rostros de Miguel y Javier, sufriendo en algún lugar por una injusticia que no merecían. Regresó a su escritorio y volvió a abrir el expediente, examinando los detalles. Los halcones de Veracruz, Felipe Calderón Jr., el comandante Romero, el senador Arturo Calderón. Sentía que había una conexión entre todos esos nombres. Hasta ahora, la general Vargas de la Peña era conocida por ser una estratega fría y calculadora. Una comandante que priorizaba la lógica sobre la emoción y el bien de la institución sobre los sentimientos personales. Pero con sus subordinados, era tan protectora como una madre. Esa dualidad le había ganado la confianza de sus hombres. Pero esta vez era diferente. El reglamento, las apariencias, las consideraciones políticas. Nada de eso podía estar por encima de la injusticia que sufrían sus hombres. No podía repetir el error que cometió 5 años atrás, cuando no pudo proteger al cabo Morales. Cerró lentamente el expediente. Miró la fotografía de Morales y susurró: esta vez, será diferente. En su voz había una determinación inquebrantable. La determinación de no esconderse más detrás del reglamento, la voluntad de proteger a sus hombres como una verdadera comandante. Levantó el teléfono interno de su escritorio. Era hora de actuar. Pero esta vez, un enfrentamiento directo no sería suficiente. Necesitaba un enfoque más meticuloso, más organizado. El enemigo era una red que involucraba al crimen organizado, a políticos y a policías corruptos. Afuera, los cantos de los infantes de marina continuaban. El sonido de sus pasos firmes infundió valor en el corazón de la general. Esta vez, lo haría bien. La culpa por no haber protegido a Morales se transformaría en la fuerza para proteger a Miguel y a Javier.
Había llegado el momento de que la primera mujer con 3 estrellas en la Marina de México demostrara de lo que era capaz. Una vez tomada la decisión, la general Vargas de la Peña se movió con rapidez. A la mañana siguiente, convocó en secreto a su despacho al coronel Aguirre, jefe de la Policía Militar, y al teniente coronel Fuentes, su oficial de inteligencia. Aguirre, de 45 años, era un veterano con 25 años de servicio en la Policía Militar, conocido por su estricto apego a las reglas. Fuentes, un joven teniente coronel de 39 años, era un genio en el análisis de inteligencia. Siéntense, ordenó la general. Una vez que tomaron asiento, extendió los documentos del caso de Veracruz sobre la mesa. ¿No les parece extraño este caso? El coronel Aguirre hojeó los papeles. Para hacer una simple pelea de callejón, se difundió demasiado rápido en los medios. Exacto, asintió la general. Empecemos por ahí. El teniente coronel Fuentes abrió su laptop. ¿Por dónde empezamos, mi general? Registros de llamadas y flujos de dinero, dijo ella con firmeza. Quiero que encuentren cada conexión, desde el día del incidente hasta la publicación en los medios. Los dos se pusieron a trabajar de inmediato. Aguirre utilizó la autoridad de la Policía Militar para solicitar los registros de comunicaciones de los implicados, mientras Fuentes comenzó a rastrear el origen del video en Internet. 3 días después, apareció la primera pista. Mi general, dijo Fuentes con voz excitada. Encontramos la fuente del video. La general levantó la vista. ¿De dónde? No provino del teléfono de ninguno de los sicarios. Salió de una fuente completamente diferente. Un joven de 20 años llamado Carlos Pérez. No parece tener ninguna relación con los halcones. Aguirre, revisando otros documentos, intervino. Pero este Carlos Pérez recibió un depósito de 50,000 pesos al día siguiente del incidente. ¿De quién? Preguntó la general. Lo rastreamos hasta una cuenta a nombre del asistente personal del senador Arturo Calderón. La mirada de la general se agudizó. Sigan cavando. Unos días más de investigación revelaron un hecho sorprendente. El archivo de video había sido enviado directamente desde el teléfono de Carlos Pérez al correo electrónico del asistente del senador. «Qué extraño», murmuró Aguirre. ¿Por qué un senador estaría interesado en una pelea en un callejón de Veracruz? Fuentes profundizó aún más. Al investigar los lazos familiares del senador Calderón, descubrió algo increíble. Mi general, mire esto, dijo, girando la pantalla de su laptop. El hijo del senador Calderón, Felipe Calderón Jr., de 27 años. Es un miembro clave de los halcones. Es el segundo al mando, justo debajo del líder, el padrino. La general se reclinó en su silla. Continúa. Lo más sorprendente es que este Felipe Calderón Jr. ha estado involucrado en casi todos los incidentes relacionados con militares en la zona de Veracruz en los últimos 2 años. Parece que su patrón es provocar a jóvenes uniformados para crear incidentes y luego usarlos para la agenda política de su padre. Aguirre chasqueó la lengua. ¡Qué plan tan retorcido! La general se sumió en sus pensamientos. Un senador utilizando a su propio hijo para convertir a los soldados en chivos expiatorios, usando la violencia contra los militares como material para su carrera política. ¿Y el comandante Romero?, preguntó ella. Aguirre extendió otro informe. Comandante Romero, de la Policía Municipal de Veracruz. En los últimos 6 meses, ha cenado 15 veces con altos mandos de los halcones. Todas las cenas fueron en restaurantes de lujo u hoteles, y siempre pagadas con las tarjetas de crédito de El Padrino o de Felipe Calderón Jr. Fuentes añadió otro hallazgo. Y el informe preliminar que culpaba al cabo Ramírez, fue enviado directamente a la oficina del senador Calderón en cuanto fue redactado. ¿Cómo? El mismo comandante Romero se lo envió por fax al asistente del senador. Todas las piezas del rompecabezas encajaron. El cártel, el político y el policía corrupto estaban conspirando juntos, utilizando a soldados inocentes como peones en su juego sucio. La general respiró hondo.
Traigan al cabo Ramírez. ¿Ahora mismo, mi general?, preguntó Aguirre. Sí. Es hora de que sepa la verdad. A la tarde siguiente, Miguel estaba de pie frente al despacho de la general. Su corazón latía con fuerza. Ser llamado directamente por un general de 3 estrellas no era algo común. Adelante. Miguel entró y saludó. Cabo Miguel Ramírez, se presenta, mi general. Siéntate, dijo la general con voz suave. Miguel se sentó con cautela en el borde de la silla. La general lo miró y sonrió levemente. Primero, quiero pedirte una disculpa, dijo con sinceridad. Miguel se sorprendió. ¿Mi general? Por todo lo que ha pasado. Por la injusticia que tú y tus compañeros han sufrido. No pudimos protegerlos como debíamos, y lo lamento. Los ojos de Miguel se humedecieron. Nadie se había puesto de su lado, y ahora la comandante suprema de la Infantería de Marina le estaba pidiendo perdón. Pero creo que las cosas van a cambiar, continuó la general. Hemos investigado y descubierto que detrás de este incidente hay una gran conspiración. Le explicó a Miguel todo lo que habían descubierto, la verdadera identidad de Felipe Calderón Jr., el papel del senador, la corrupción de Romero, y el hecho de que todo había sido planeado. Mientras escuchaba, Miguel apretó los puños. Habían sido completamente engañados. Ser convertidos de víctimas a agresores, ser insultados por la opinión pública. Todo había sido parte del plan de alguien más. Ahora tienes que elegir, dijo la general, mirándolo a los ojos. Esta vez, no vamos a huir. Vamos a luchar juntos hasta el final. Yo asumiré toda la responsabilidad. Miguel dudó. La vergüenza, el miedo y la ira se arremolinaban en su interior. Ya había sufrido suficiente y no quería involucrarse en más problemas. Pero entonces, recordó los rostros de los padres de Javier llorando en el hospital. La imagen de Javier sufriendo por sus costillas rotas. Y los rostros de otros soldados que podrían sufrir el mismo destino. Lo haré, mi general, asintió Miguel. Testificaré y diré toda la verdad. Una sonrisa de satisfacción apareció en el rostro de la general. Gracias, cabo. Ahora es nuestro turno de atacar. Miguel comprendió que ya no estaba solo. Este no era solo su problema, era un problema estructural. Y para resolverlo, se necesitaba valor. Y él estaba listo para tenerlo. Bajo el mando de la general Vargas de la Peña, se puso en marcha una meticulosa operación conjunta. La policía militar, agentes de inteligencia, investigadores federales y policías honestos se unieron en un solo equipo. La operación se disfrazó como un simple permiso para los soldados, pero en realidad, era la preparación para desmantelar por completo la red financiera y criminal de los halcones. El día de la operación, Miguel y Héctor volvieron a las calles de Veracruz. Esta vez, en lugar de miedo, sentían un fuerte sentido de misión. Estaban decididos a evitar que otros sufrieran lo que ellos habían sufrido. Pequeñas cámaras ocultas se instalaron en varios puntos del callejón. En las azoteas de los edificios cercanos, agentes de inteligencia esperaban con cámaras de alta potencia. Esta vez, cada detalle sería grabado a la perfección. Como era de esperar, Ricardo el Martillo Mendoza y sus hombres aparecieron. Sus rostros mostraban la misma arrogancia de antes. Miren a quienes tenemos aquí. No aprenden, ¿verdad? Se burló el Martillo, acercándose. Parece que les gusta que los madreen, dijo otro sicario. El Martillo empujó a Miguel en el pecho. ¿Otra vez los soldaditos andan de bravos por aquí? Miguel se contuvo una vez más. Pero en su mente, la cuenta regresiva había comenzado. Solo un poco más, solo necesitaban un poco más de evidencia. En ese momento, una voz familiar se escuchó detrás de ellos. Era Felipe Calderón Jr. Ricardo, estos tipos son realmente tercos, dijo Felipe, sacudiendo la muñeca donde lucía su reloj de lujo. Ya lo creo, rió el Martillo. Felipe se acercó a Miguel.
No te creas la gran cosa solo por el uniforme. Aquí, nosotros somos los que mandamos, ¿entiendes? Fue en ese preciso instante. Desde ambos extremos del callejón, los equipos de asalto aparecieron simultáneamente. ¡Policía! ¡Todos las manos arriba! Los rostros de El Martillo y sus hombres se congelaron. Felipe, en pánico, intentó huir, pero todas las salidas del callejón ya estaban bloqueadas. ¿Qué es esto?, gritó El Martillo. Quedan arrestados en flagrancia, dijo el jefe del equipo de asalto con calma. Casi al mismo tiempo, una redada masiva se llevó a cabo en toda la ciudad de Veracruz. La oficina de los halcones fue allanada por la Fiscalía y la Policía Federal. La residencia de El Padrino y sus negocios fachada fueron registrados. La casa del comandante Romero y su oficina en la comandancia municipal también fueron cateadas. En la Ciudad de México, las computadoras de la oficina del senador Arturo Calderón y el correo electrónico de su asistente fueron confiscados. Allí encontraron el video manipulado y un memo interno que detallaba cómo planeaban usar el incidente políticamente. Un correo electrónico con el asunto video de violencia militar que podría ser útil para el padre fue encontrado intacto. Felipe Calderón Jr., mientras era esposado, no dejaba de gritar: «Soy el hijo del senador Calderón. No pueden hacerme esto». Pero nadie le hizo caso. Una vez revelada su identidad como miembro clave de un cártel, sus privilegios desaparecieron. El comandante Romero fue sacado de su casa sin poder levantar la cabeza. Se encontraron registros de todo el dinero y los favores que había recibido de los halcones. Los reporteros se agolparon a su alrededor, pero él solo se cubrió el rostro y fue subido a un vehículo policial. En el Senado, Arturo Calderón convocó a una conferencia de prensa de emergencia, pero en lugar de una disculpa, solo ofreció excusas. Afirmó no saber nada de las malas compañías de su hijo y denunció una conspiración política en su contra. Pero la evidencia era tan abrumadora que su expulsión del partido y la investigación de la Fiscalía eran inevitables. Días después, la general Vargas de la Peña apareció en el mismo callejón de Veracruz. Al verla con su uniforme y sus 3 estrellas, los ciudadanos que pasaban se detenían y la saludaban con respeto. En un extremo del callejón, El Padrino y Felipe Calderón Jr. estaban siendo subidos a un vehículo blindado. La general los observó con una mirada serena. «Señor Padrino», lo llamó en voz baja. El hombre, cuya arrogancia había desaparecido, giró la cabeza. «¿Por qué les hizo eso a unos jóvenes que solo visten el uniforme de su país?». El hombre no pudo responder. Felipe Calderón Jr. llamó ahora al joven. «¿Por qué usaste a la Marina como un peón en el juego político de tu padre?». Felipe también guardó silencio. La general se acercó un paso y dijo con firmeza: «Un soldado es alguien que protege a su nación. Aquellos que dañan a esas personas para su propio beneficio, inevitablemente pagarán las consecuencias». No era una simple advertencia. Era la voluntad inquebrantable de una verdadera comandante. Cuando el vehículo se fue, la general se acercó a Miguel. «Hiciste un gran trabajo, cabo». «Gracias, mi general», respondió Miguel, saludando. «No volverá a pasar algo así. Nosotros los protegeremos». La imagen de la general en ese callejón se difundió silenciosamente a través de los medios. Se convirtió en un símbolo de cómo la Marina protegía a los suyos, un ejemplo de verdadero liderazgo. Días después, comenzó el juicio. El Padrino fue acusado de delincuencia organizada, Felipe Calderón Jr. de agresión y obstrucción de la justicia, y el comandante Romero de cohecho y abuso de autoridad. El senador Calderón fue desaforado por el Congreso y su carrera política llegó a su fin. Pero lo más importante fue que la verdad salió a la luz. El mundo supo que los soldados habían sido las víctimas, y ya nadie podría acusarlos injustamente. Miguel, al presenciar todo el proceso, aprendió una nueva lección. A veces, es más importante luchar con valentía que simplemente aguantar. Y que la verdadera fuerza proviene de la unión. Meses después,
Las calles de Veracruz seguían tan concurridas como siempre, pero el ambiente era completamente diferente. Los halcones habían sido desmantelados y ninguna otra organización criminal se atrevía a operar abiertamente en la zona. El Padrino y el Martillo fueron condenados a varios años de prisión, mientras que Felipe Calderón Jr. recibió una sentencia suspendida y fue condenado a servicio comunitario. Miguel, de nuevo de permiso, caminaba lentamente por el mismo callejón con Héctor. Antes lo evitaban, pero ahora podían caminar con la cabeza en alto. La señora de un puesto de elotes los reconoció y los saludó con la mano. «Miren, son los muchachos de la Marina», dijo con una sonrisa radiante. «Tengan, es cortesía de la casa». «No se moleste, señora, gracias». Pero la señora ya les estaba sirviendo 2 vasos humeantes. «Gracias a ustedes, ahora podemos trabajar más tranquilos. Antes, esa gente mala nos daba miedo por las noches. Ahora ya no hay problema». Miguel y Héctor agradecieron y disfrutaron de su elote. El calor del vaso y el sabor familiar los reconfortaron. Los comerciantes ahora saludaban primero a los marinos que pasaban uniformados. Ya no los miraban con recelo ni susurraban a sus espaldas. En sus ojos había gratitud. Mientras tanto, en la base, Javier Solís regresaba después de completar su rehabilitación. Había estado hospitalizado durante 2 meses, pero ya estaba casi completamente recuperado. Cuando la puerta del dormitorio se abrió, todos sus compañeros se pusieron de pie. «Javi. Qué bueno que volviste», gritó Carlos. «Nuestro Fibra está de regreso», añadió Pedro con una sonrisa. Aunque su condición física aún no era la misma, Javier entró en el dormitorio con una mirada más segura que nunca. En sus ojos, el miedo había sido reemplazado por la confianza. «Los extrañé, compañeros», dijo con una sonrisa sincera. Miguel lo observaba desde atrás, conteniendo las lágrimas. Se sentía agradecido y culpable a la vez al ver a su compañero, herido por su causa, regresar tan fuerte. En la casa de Miguel, sus padres se preparaban para despedirlo de nuevo. Ya no sentían la angustia de antes. Desde el día en que la propia general Vargas de la Peña les llamó por teléfono para explicarles la situación, sus corazones se habían tranquilizado. «Cuídate mucho, hijo», dijo el señor Ramírez, palmeando el hombro de Miguel. «Ya no siento coraje hacia la Marina. Saber que estás bajo el mando de gente así, me da paz», dijo su madre con los ojos llorosos. Miguel se sintió conmovido al ver el cambio en sus padres. Antes, cualquier mención del ejército los llenaba de preocupación. Ahora, estaban orgullosos. En su despacho, la general Vargas de la Peña leía una por una las cartas que se apilaban en su escritorio. Eran notas escritas a mano por infantes de marina. «Mi general, gracias a usted, ya no tenemos miedo de salir de permiso. Ahora me siento orgulloso de mi uniforme. Usted nos enseñó lo que es un verdadero comandante». La general sonrió mientras leía. Se sentía satisfecha de haber podido, finalmente, proteger de verdad a sus hombres. La fotografía del cabo Morales en su escritorio parecía ahora más serena. Con el tiempo, este incidente se convirtió en una leyenda. Los marinos que acabaron con un cártel. La general de 3 estrellas que hizo arrodillarse a un senador. Las historias se contaban en foros de internet y programas de radio. Los comentarios en línea decían: «Ese es un verdadero líder, los soldados también son personas». La frase final de la general, «Un soldado es alguien que protege a su nación», se convirtió en una cita célebre. Un nuevo objetivo se había formado en la mente de Miguel. Algún día, él también sería un líder que protegería a sus subordinados. Era una promesa silenciosa pero firme. «Oye, Miguel», le preguntó Javier. «¿Crees que algún día nosotros también seremos así, protegeremos a los nuevos?» «Claro que sí», respondió Miguel con una sonrisa. «Lo que nos pasó a nosotros no volverá a suceder». Una tarde, la general Vargas de la Peña paseaba por el campo de entrenamiento. Vio a los jóvenes marinos regresar a sus dormitorios después de la cena. Sus pasos parecían más firmes, más seguros que antes.
Un soldado es alguien que protege a su nación y a su gente, dijo en voz alta para sí misma. Y nosotros somos quienes protegemos a esos soldados. Sus palabras se convertirían más tarde en material de estudio obligatorio en las academias militares de México. Esa noche, Miguel escribió una línea en su diario: hoy, de nuevo, me siento orgulloso de ser un infante de marina. Y a lo lejos, en Veracruz, la señora del puesto de elotes, mientras preparaba su venta nocturna, murmuró para sí misma: no hay duda. Nuestros marinos son los mejores. ¿Y bien, qué les pareció la historia de hoy? A veces, el mundo parece injusto. Hay momentos en los que sufrimos una injusticia y nadie parece escucharnos, cuando la verdad parece quedar enterrada. Pero como hemos visto hoy en la historia de la general Vargas de la Peña y el cabo Miguel Ramírez, la valiente decisión de una sola persona puede cambiarlo todo. Un verdadero líder es aquel que protege a sus subordinados, y el verdadero valor consiste en defender lo que es correcto. Espero que ustedes también puedan ser, para alguien, un escudo tan fuerte como ellos. Si la historia de hoy les ha gustado, no olviden suscribirse